Hola, buen día, soy Randy Garvey, bienvenidos a Eri Podcast. Me da gusto una vez más poder acompañarles a ustedes, compartir unas claves de fe. Estamos viendo en estos días en búsqueda de nuestra tierra prometida. Tenemos mucho que aprender, pero pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo tener fe, cómo seguir adelante en la faz de oposición, cómo tomar decisiones importantes cuando tenemos que mantener la paz en nuestro campamento. Entonces, en el último episodio hablamos un poco de Isaac, de que Dios había prometido a Abraham un hijo. Y Abraham ya estaba envejeciendo, Dios le recuerda de la promesa y Abraham más o menos dice, ¿para qué quiero que me des algo si soy viejo? No me has dado hijo y mi heredero va a ser ese criado mío. Y Dios dice, no, tú vas a tener tu propio hijo. Entonces estamos aprendiendo de cómo esperamos estas promesas. Cuando Dios nos hace una promesa, nosotros tenemos que creer a pesar de todo lo contrario a lo que estamos viendo. La verdad es que hay un dicho común que dice, un milagro por naturaleza es algo imposible. Y Dios es un Dios que hace milagros, ¿verdad? Entonces, por la mera naturaleza de la palabra, muchos quieren ver un milagro, pero no quieren una imposibilidad en su vida. Y no puedes tener un milagro en tu vida sin tener una imposibilidad. A mí no me gustan las imposibilidades, yo me imagino que tú tampoco. Pero si quiero ver milagros, tengo que aguantar unas situaciones imposibles en la vida. Entonces Dios puede hacer un milagro si es que yo sigo creyendo. Ahora, hemos llegado a este punto en la lección de que cuando Dios nos ha hecho una promesa y esta promesa parece imposible para que se cumpla o para que cumpla, quiero darles el consejo de Hebreos 6:12. Ese es el consejo de lo que yo quiero proponerles que hagamos. Dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Wow. Perdón, fe y paciencia. Pero lo primero es que él dice, no sean perezosos. Una vez más, ese es Hebreos 6:12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Pues la primera cosa es que no podemos ser perezosos. Y uno puede pensar, pues, ¿qué tiene que ver ser perezoso con esperar las promesas de Dios? Pues la verdad es que muchas veces heredar las promesas de Dios requieren trabajo. Es trabajo que es el opuesto a ser perezoso. Una persona perezosa es una persona que no echa los kilos, que no trabaja, que no se esfuerza. Y la verdad, amados, es de trabajo heredar las promesas de Dios. Lo que Dios promete muchas veces es humanamente imposible, requiere intervención divina. Y esta intervención, como ya hemos visto, muchas veces no viene en el tiempo que nosotros consideramos que es adecuado. Dios nos promete algo hoy y lo queremos ver en un día, en una semana, en un mes. Pero a veces Dios nos promete algo y no lo vemos por mucho tiempo. Entonces, esto nos reta y ¿qué tiene que ver trabajo? Bueno, tienes que trabajar la promesa hasta que se cumpla. Voy a decirlo otra vez, tienes que trabajar la promesa. Es como un campesino. Si un campesino siembra un campo de maíz, por decir, él no es que siembra y después olvida del campo hasta la cosecha. Él tiene que regresar y tiene que trabajar el campo constantemente, sea deshiervando, pasando otra vez la ara,
regando quizás, pero tiene que estar al pendiente. Si ve que hay una plaga, a lo mejor tiene que echar un insecticida o algo. Si él ve que hay animales destruyendo la cosecha, las plantas chiquitas, tiene que hacer algo. No puede solo sembrar y retirarse y esperar la cosecha. Heredar las promesas de Dios requiere trabajo. Y vamos a hablar un poquito de esto. Somos retados. El diablo está gritándonos todos los días, no se va a cumplir la promesa. ¿Y qué quiere decir esto en la Biblia? Que no sean perezosos. Pues, ¿cómo es que un cristiano puede ser perezoso en la marcha de fe? Bueno, a veces uno dice, ya no quiero citar ni una vez más esta promesa. Ya no quiero citar ni una vez más este versículo bíblico que yo aprendí conectado con mi promesa. Ya no quiero orar más. Ya no quiero aferrarme más. Y entonces el cristiano se puede poner perezoso. Dice, no, ya estoy cansado, ya no quiero luchar. La pura o mera energía que se requiere para heredar una promesa de fe requiere energía, porque no puedes soltar. Dios sabe si en tu corazón tú has soltado la promesa. Sí. Entonces no puedes soltar la promesa. Yo sigo creyendo. Esa es una razón, como he explicado aquí en la congregación en Tlaxcala, una razón que tomamos la Santa Cena. Sí. Y aquí en Tlaxcala, en el río Tlaxcala, tomamos la Santa Cena cada domingo. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos declarando, yo sigo creyendo lo que confesé en mi bautismo. Sí. Sigo creyendo lo mismo. Y créeme que hay una energía con seguir creyendo. Hay un esfuerzo. Yo sigo creyendo. Y cada día necesitamos levantarnos, despertarnos cada día y decir a Dios la promesa que estamos esperando su cumplimiento. Necesitamos decir a Dios, yo sigo creyendo en esta promesa. Tú conoces mi corazón. No he soltado la promesa. Sigo creyendo. Hace años, yo recuerdo que un profeta dio una palabra a mi hija y a mi nieta. Yo estaba presente, escuché la palabra y luego yo creí la palabra. Yo sabía que esa palabra venía de parte de Dios. Y Dios, entre otras cosas, prometió a mi hija un marido como Booz de la Biblia, de Ruth. Y prometió así cosas a mi nieta, a mi hija. Y yo agarré la palabra. Hermanos, me costó mucha lucha ver esta palabra cumplida. Yo no sé si mi hija tenía la misma fe que yo tenía o otras personas tenían la misma fe que yo mantenía, pero yo les puedo decir que por 7 años, yo no solté esa palabra. Yo trabajé esa palabra como el campesino trabaja su campo. Trabajé la palabra. ¿Cómo trabajamos una palabra? La confesamos, la mantenemos delante de nosotros. Es parte de nuestro pensar, nuestra confesión. Sí, cada vez que mi hija conocía a un muchacho, alguien se acercaba, yo decía, ¿será este el Booz? No soltaba la palabra. Hay que dar gracias a Dios. Esa es la otra manera que trabajamos la palabra. ¿Cómo trabajamos la promesa? Damos gracias a Dios por la promesa antes de verla cumplida, antes de verla manifestada. Si Dios te ha prometido algo, si Dios, debes decir, Señor, gracias que esta es mía. Por ejemplo, Dios nos promete sanidad divina en la Biblia, en varios lugares. Entonces, aunque tienes las tripas en la mano, debes de decir todos los días, gracias Señor que yo soy sano por las llagas de Jesús. Tu palabra, tú no puedes mentir. Yo hago esto constantemente.
Sí, porque hay que trabajar las promesas. ¿Qué dice la Biblia? No sean perezosos. Trabajen las promesas. Aférrense a las promesas. Luchan ustedes con las promesas. ¿A poco Isaac no luchó con Dios? ¿O Jacob? Jacob luchó con Dios. Jacob luchó con Dios. Y Dios le bendijo. Y nosotros trabajamos la promesa luchando con Dios, diciéndole en oración, diciéndole por medio, todo el día, diciéndole, Señor, no te suelto hasta que tú me bendigas. Eso es muy diferente que decir, bueno, ya pasó 6 meses, yo creo que la promesa no se va a cumplir, ya no voy a molestar más al Señor, ya no voy a hablar más de esta promesa. No, ese no es luchar, ese es tirar la toalla. Luchar es cuando tú te aferras a Dios y te aferras a su promesa. ¿Sí? Hay un texto en la Biblia que dice, Dios y su palabra son una, o sea, son uno. Y entonces tú dices, Señor, tú me dijiste y no te suelto. Tú me dijiste y no te suelto. Tú me dijiste y no te suelto. Esto es no ser perezoso. Amén. Ahora, primero la Biblia dice, no sean perezosos, mas eviten a aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Me encanta este concepto. Créeme que lo que les estoy enseñando, yo vivo por estos conceptos. Los he aprendido del Señor, de su palabra, de su Espíritu. Fe y paciencia. Fe es creer que Dios va a cumplir lo que te ha dicho. Y la fe siempre comienza con revelación de la voluntad del Señor. Si fe no es determinación humana. Fe no es convencerte a ti mismo nada más de algo. Es decir que fe no es, ok, yo creo. Y yo podría decirte, ¿y qué crees? Pues yo creo y sacas algo. Yo podría decir, ¿y por qué lo crees? Pues porque es lo que yo quiero. No, ese no es fe. Por ejemplo, alguien podría ver una persona y alguien podría decir, yo quiero que esta persona sea mi cónyuge. Y yo creo, tratando de convencerse, yo creo. Pero si no es la voluntad de Dios que esta persona sea tu cónyuge, lo que tú estás trabajando no es fe, es otra cosa. Puede ser determinación humana, puede ser voluntad propia, pero no es fe. Sí, porque lo que tienes que entender, ¿qué es fe? Fe es entender la voluntad del Señor y creer que Él se la va a cumplir en ti. Esa es fe. Sí. Comienza con conocer la voluntad del Señor. Yo no puedo tener fe por algo que no es la voluntad del Señor, porque la fe viene de Dios. Dios da a cada uno una medida de fe. ¿Tú crees que Dios te da fe para creer en algo que el diablo quiere para tu vida? No. ¿Cuántas personas han deseado el cónyuge de otra persona? Han deseado el auto de otra persona. Han deseado la casa de otra persona. Han deseado cosas que Dios dice, no, eso no son para ti. Yo tengo muchas cosas para ti, pero tienes que pedirme lo que yo tengo para ti. Y tienes que creer que yo te lo voy a dar. Otra cosa en cuanto a fe. Entonces, primero, la fe comienza con una revelación de la voluntad del Señor. Por ejemplo, yo no tengo que orar, Señor, ¿me quieres sanar si sea tu voluntad? No, yo sé que me quieres sanar porque la palabra es demasiado clara. Yo no tengo que preguntarle si me quiere prosperar, yo sé que me quiere prosperar. Si me quiere proteger, yo sé que me quiere proteger. Sí. Si me quiere amar, yo sé que Él quiere amarme. ¿Me explico? Si me quiere perdonar, yo sé que me quiere perdonar. Sí, son cosas que Dios ha establecido en su palabra. Otras cosas yo tengo que buscarle para dirección específica del Espíritu Santo. Como cuando Dios me dio revelación que tenía que venir aquí a México. Una vez que yo entendí
que era la voluntad del Padre que yo viniera a México, entonces yo pude comenzar a tomar pasos de fe. Fe comienza con una revelación de la voluntad del Señor. Y entonces, la fe, eso es tan importante. Quiero enseñarles una cosa más sobre fe. Cuando uno piensa en Dios, unos piensan, bueno, normalmente un cristiano piensa que Dios puede hacer cualquier cosa. Y eso es fácil. Casi todos creen que Dios puede hacer lo que sea. Si tú crees en Dios, no, pero Dios puede hacer lo que Él quiera. Normalmente cuando estamos hablando de caminar en fe, no es una cuestión de lo que Dios puede hacer, porque normalmente reconocemos que Dios puede hacer lo que quiera. Es una cuestión de lo que Dios quiere hacer. Sí, porque por eso Dios tuvo que hablar con Abraham. Si Abraham no sacó de la manga, yo voy a tener un hijo a los 99 años de edad. No. ¿Por qué Abraham pensó, por qué Abraham pudo creer que él iba a tener un hijo siendo viejo? Porque Dios le dijo. Sí, comenzó con revelación de la voluntad del Señor. Dios le dijo, tú vas a tener un hijo adentro de un año. Y Abraham lo creyó. Sí. Entonces la fe no está determinando que yo voy a tener cualquier cosa. La fe es creer, una vez que descubro la voluntad del Señor, creer que Él lo va a hacer. Sí. Es una cosa creer que Él puede, pero es otra cosa creer que Él quiere. Sí. Por eso yo necesito esta palabra. Sí. Cuando Dios me llamó a México, yo supe, Dios no solo me puede llevar a México, Dios quiere que yo vaya a México. Entonces Él va a hacer todos los milagros que yo necesito para cumplir su voluntad. Y ha hecho muchos. Ahora, tengo que terminar porque tenemos que hablar de paciencia. Paciencia. ¿Qué es la diferencia entre fe y paciencia? Bueno, fe es creer hoy. Creer, entender la voluntad del Señor y creer que se va a cumplir. Pero la paciencia es creer a largo plazo. Para mucha gente, cuando recibe una palabra, es fácil creer en el momento. Por la adrenalina, por la emoción, por todo lo que está pasando. Muchas veces no es difícil que uno crea en el momento. Pero, ¿qué tal en un año? ¿Qué tal en 5 años? Como yo les compartí de mi experiencia orando por mi yerno. ¿Qué tal en 7 años? Yo le doy gracias a Dios que Dios me ayudó a tener paciencia. La paciencia es como cuando tomamos la Santa Cena. Sigo creyendo. La paciencia, sigo creyendo. La paciencia, sigo creyendo. De hecho, les quiero dar una definición de paciencia, de una definición secular del diccionario. No está hablando del cristianismo, pero tiene mucho que ver con como lo que la Biblia quiere decir con paciencia. Mira lo que dice: capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Fíjense nada más. Muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, se rebelan contra Él porque dicen, ya no se va a cumplir. Y tiran la toalla. Y entonces pierden su paciencia. Si perdemos la paciencia, perdemos la esperanza de ver cumplido la promesa. Entonces, amigos, no sean perezosos. Más bien imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos mucho más que aprender sobre la fe que vamos a aprender en los otros episodios. Gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga.